Hay un tipo de castigo que no se grita, no se lanza en cara, no se escribe en mensajes interminables. Es un castigo que nace del respeto hacia uno mismo y no hiere por rabia, sino por ausencia. Esta es la historia de una mujer que dejó de pedir lo que merecía y comenzó a retirarse con elegancia. Durante años dio lo mejor de sí, amó con dedicación, se entregó por completo, creyendo que, al dar más, recibiría más. Pero lo que encontró fue la indiferencia, silencio cuando más necesitaba palabras, planes de última hora, como si su tiempo no valiera, migajas disfrazadas de amor. Y aún así, seguía, porque un corazón noble siempre siente un poco más, porque no hay traición peor que traicionar a uno mismo en nombre del amor. Pero llega un día, y siempre llega, en que la mujer, que era una opción, se convierte en una prioridad para sí misma. Ese día no está marcado en el calendario, no hay un evento específico. Es un cansancio acumulado, un largo suspiro, una mirada en el espejo que dice, basta ya. Kuhn, en la psicología del inconsciente, escribió, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Observó sus patrones, sus repeticiones, su desesperado deseo de ser elegida. No se volvió fría, se volvió consciente. No endureció su corazón, sino que lo envolvió en dignidad. Comprendió que su necesidad de amor no debía traducirse en tolerancia hacia lo intolerable. Desde esa nueva versión de sí misma, entendió una verdad fundamental. No debía enfrentarse a nadie para hacerse respetar. Bastaba con dejar de estar donde no se sentía valorada, sin escándalos, sin reproches, solo con una presencia que se transforma en ausencia, con un silencio que habla más fuerte que cualquier discusión. Pero, ¿cómo se castiga a un hombre sin decir una palabra? ¿Qué sucede en la mente de quien estaba acostumbrado a su presencia incondicional cuando, de repente, ella ya no responde igual? ¿Y por qué estas estrategias silenciosas son más poderosas que cualquier grito o confrontación? Porque el verdadero respeto no se impone, se inspira. Y cuando una mujer empieza a respetarse a sí misma con una fuerza tranquila, el mundo que la rodea cambia. Ya no es una opción, se convierte en una elección difícil de alcanzar, no porque parezca inalcanzable, sino porque ya no se permite el acceso sin un compromiso emocional verdadero. Esta historia no trata de venganza, es de evolución, una evolución emocional que muchas mujeres están experimentando hoy. Mujeres que, como tú, están cansadas de justificar lo injustificable, de explicar su valor, de competir por atención como si fueran invisibles. Mujeres que ya no se mueven por miedo a perder a alguien, sino por amor a no perderse a sí mismas. Mujeres que ahora comprenden que la ausencia, cuando nace del amor propio, es el mensaje más claro que se puede enviar, que no hay declaración más fuerte que dejar de insistir, que a veces el acto más poderoso es no reaccionar. Y hoy vamos a desglosar 5 estrategias silenciosas que una mujer de alto valor aplica con maestría cuando decide no invertir más en quien no la merece. No son técnicas para manipular, sino actos conscientes que reflejan el más alto nivel de autoestima. Porque cuando una mujer deja de responder, no significa que no le importe, significa que ha aprendido a importarle más a sí misma que a cualquier promesa incumplida. Su silencio no es un castigo, es consecuencia. Acompáñame, porque cada palabra que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de tu revolución silenciosa. No hubo un mensaje de Dios, ninguna conversación dramática, solo una serie de pequeñas decisiones que ella tomó en silencio, cuando comprendió que estaba dando demasiado en un lugar que ofrecía muy poco. Él no lo esperaba, y esa fue la primera lección. Al principio parecía interesado, respondía rápidamente, buscaba su atención, la hacía sentir especial, pero con el tiempo, esa atención se volvió intermitente. Su presencia cómoda, su actitud distante y él, te aviso luego, se volvieron habituales. Las respuestas se transformaron en monosílabos. Las conversaciones eran un monólogo de ella, tratando de mantener vivo algo que claramente solo existía gracias a su esfuerzo. Fue ahí donde ella despertó, no de golpe, sino con una serenidad lúcida. Comprendió que seguir escribiendo la primera, estar siempre disponible,
justificar sus ausencias y aceptar migajas era el reflejo de su antiguo yo, la mujer que confundía amor con insistencia. Carl Jung escribió: en la psicología del inconsciente, mientras no hagas consciente lo que está inconsciente en ti, será el inconsciente quien guíe tu vida y tú lo llamarás destino. Y ella, al tomar conciencia de su patrón de entregarse sin medida, dejó de llamarlo amor y comenzó a llamarlo abandono disfrazado. Así, sin avisar, empezó a retirarse. Ya no respondía al momento, no proponía más planes y no ofrecía ya un apoyo emocional ilimitado. Su energía se recogió no por venganza, sino por respeto, porque aprendió que el amor que se mendiga no es amor, es dependencia, y ella ya no estaba dispuesta a suplicar por una presencia. Este cambio, tan sutil como potente, tuvo un efecto inmediato. Él comenzó a notar su ausencia en los pequeños detalles. Ya no estaba ahí para responder en mitad de la noche, no reaccionaba a sus publicaciones, no enviaba esos largos mensajes llenos de dulzura, y algo se movió en él. No fue el corazón, sino el ego, porque al principio no le dolió la pérdida de ella. Fue la pérdida del acceso, el acceso constante, gratuito y previsible, a alguien que lo escuchaba, que lo acogía, que siempre estaba ahí, su refugio emocional, el espacio en el que podía ser mediocre sin consecuencias. Y ahora, ese espacio ya no existía. Él empezó a buscar respuestas. Lanzó indirectas, mandó mensajes casuales como si nada, intentó restablecer la dinámica anterior, pero ella ya no estaba disponible emocionalmente. No se trataba de ignorarle, sino de no malgastar más su energía. Y esto, un hombre inmaduro, no lo comprende al instante. Ella sabía que su silencio no era una táctica, era un límite, y los límites, cuando nacen de la conciencia y el amor propio, no necesitan explicaciones. A diferencia de los juegos manipuladores, en los que te alejas para provocar una reacción, ella no lo hacía con la esperanza de que él cambiara. Lo hacía porque ya no podía permitirse seguir abandonándose a sí misma, porque permanecer disponible para quienes no nos valoran es la forma más lenta y dolorosa de autotraición. Jung también dijo en Tipos psicológicos: la retirada del deseo es el primer paso hacia la individuación, y eso es exactamente lo que ella estaba haciendo. Retiraba su deseo de ser elegida, de ser suficiente, de llenar un vacío que ni siquiera le pertenecía. No buscaba venganza, solo paz. La mente de él, acostumbrada a tenerla ahí como un haz emocional, entró en una especie de vacío. Intentó atraerla de nuevo con las estrategias que antes funcionaban. Un recuerdo nostálgico, una frase provocativa, una invitación improvisada, pero ya era tarde. Ella veía todo con claridad, sin reacciones emocionales. Ya no se dejaba sacudir, y aunque una parte de ella aún lo amaba, aunque todavía sentía algo, no permitió que esos sentimientos guiaran sus decisiones. Ya no era el corazón quien mandaba, sino la dignidad, y fue precisamente esa dignidad la que sostuvo el silencio, no un silencio frío, sino uno lleno de lucidez. No dijo: no te escribiré más. No dijo: me estoy alejando. No explicó, no se justificó. Simplemente dejó de estar presente, porque comprendió que quien necesita tu ausencia para reconocer tu valor probablemente no merecía tu presencia. Así la mujer que una vez esperaba, ahora se iba en paz, y él, que la daba por sentada, comenzaba a experimentar una de las sensaciones más duras para el ego masculino: perder el acceso a una mujer emocionalmente rica que ha decidido no mendigar afecto. Y esta, sin palabras, fue la primera penalización. Cuando un hombre se siente inseguro, pero no quiere admitirlo, recurre a estrategias sutiles para intentar recuperar el control. No siempre lo hace de forma consciente. A veces es su ego herido quien actúa, no su verdadera voluntad. Y es ahí donde aparecen las provocaciones, los retrasos en las respuestas, los comentarios pasivo-agresivos, el coqueteo indirecto, el desinterés calculado. Él no quiere hablar abiertamente. Quiere medir su poder, quiere ver si ella aún está emocionalmente atrapada. Y ahí estaba ella, observando no con rabia, no con tristeza, sino con claridad, porque ya había pasado por esa danza, sabía bien cómo funcionaba. Él lanzaba una frase ambigua y ella antes se afanaba en interpretarla, en hacer preguntas, en buscar explicaciones,
en intentar salvar algo que claramente no quería ser salvado. Pero esta vez, no. Esta vez no hubo un ¿qué te pasa? Ni un ¿por qué estás raro? Ninguna reacción, solo una paz serena que lo desorientaba más que cualquier reproche. Él pensaba que estaba ganando, que su juego estaba funcionando, que el silencio de ella era miedo, inseguridad o espera, pero no era nada de eso, era maestría emocional. Era una mujer que había encontrado el orden dentro de sí misma y ya no reaccionaba al caos. Carl Jung, en Tipos psicológicos, explica: la individuación no se logra escapando del mundo, sino permaneciendo en él sin perderse. Y eso era exactamente lo que ella hacía. No se aislaba de sus vínculos, no negaba lo que sentía. Simplemente elegía no responder desde la herida, porque había comprendido que cada vez que alguien nos provoca emocionalmente, nos está pidiendo inconscientemente que le ayudemos a sentirse superior, que quiere nuestra reacción para transformar su inseguridad en poder. La frialdad sirve para encender un fuego en nosotros, y ahí es donde se esconde la trampa, pero ella ya no caía. Ya no sentía la necesidad de defenderse, de justificarse, de explicarse. Su silencio no era una huida, era una afirmación. Era su forma de decir: ya no juego más a estos juegos. Y lo más poderoso es que esa actitud desarmaba por completo a quienes querían manipularla. Hubo momentos en que él se mostraba aún más evidente. Habló de su ex, hizo comparaciones veladas, le dio me gusta a publicaciones estratégicas, todo con la esperanza de que ella reaccionara, que mostrara celos, que se desestabilizara. Y ella sonrió no con ironía, sino con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, porque había comprendido que lo que él buscaba no era una conexión, sino el control sobre sus emociones. Y eso ya no era posible, porque ella ya no le otorgaba el poder de validarla, ni con un insulto ni con una caricia. La indiferencia no era frialdad falsa, era protección, era sabiduría, era esa aguda intuición que surge solo después de haber sido herida muchas veces y haber decidido no sangrar más por las mismas heridas. Jung también dice en Tipos psicológicos que cuando el yo se identifica con una sola posición, se vuelve vulnerable a la manipulación del inconsciente. Ella ya no se identificaba con la versión de sí misma, que necesitaba ser amada a toda costa. Había integrado su sombra, su miedo al rechazo, su deseo de pertenencia, su inseguridad infantil. Ahora era emocionalmente adulta y esta madurez no se grita, se demuestra. Mientras él esperaba una reacción, ella continuaba su día. Iba al gimnasio, leía. Se cuidaba, escuchaba música que le recordaba quién era, no quién había sido con él. Su silencio era acción, no pasividad. Era una afirmación constante de su decisión de no permitir que una energía inestable interfiriera con su paz. Y aunque todavía sentía emociones, porque estaba seguro de que las sentía, no actuaba en función de ellas, sino desde el valor, el respeto por sí mismo, desde una voz interior que le decía: no necesitas demostrar tu amor reaccionando, debes proteger tu paz eligiendo no hacerlo. Esa voz ya no era débil, era firme, no temblaba más, se había convertido en su guía. Esa indiferencia fue, de hecho, la respuesta más poderosa porque él había perdido el control. Lo que antes funcionaba ahora no tenía efecto. Y entonces entendió que para acceder a ella ya no valían los juegos, tenía que ser auténtico. Debía dejar de provocar y empezar a mostrarse con sinceridad. Pero muchos no saben cómo hacerlo, nunca lo han aprendido, y por eso se van, no porque ella se haya ido, sino porque no saben permanecer donde se requiere autenticidad. Ella, en cambio, no necesitó gritar, ni llorar, ni justificarse. Basta con no reaccionar y ese gesto, aparentemente simple, fue un terremoto para el ego de un hombre que vivía de las reacciones de los demás. El mensaje era claro: no puedes controlar lo que ya no puedes provocar. Y esto, aunque no se dijo, fue lo que él comprendió en lo profundo. Hay una línea invisible, pero crucial, que separa el amor propio del autoengaño, y esa línea se cruza cada vez que una mujer acepta competir por el afecto de alguien que debería elegirla sin dudar. Él lo hacía de manera sutil. Hablaba de su ex con una nostalgia calculada. Llevaba la conversación
a comparaciones disfrazadas de anécdotas. Ella sí sabía escuchar. Nunca discutíamos por tonterías. No era tan sensible como tú. Esperaba una reacción, un intento de ser consolada, que ella respondiera: pero yo también soy buena, estoy aquí para ti ahora. Lo que no esperaba era el silencio, una sonrisa serena, un cambio de tema, una actitud tranquila, casi desarmante, porque cuando una mujer se ha reconocido en su totalidad, ya no tiene interés en participar en competiciones para atraer atención. Ella ya no se vende por aprobación. Nunca se habría involucrado en esa competencia, no porque no sintiera dolor, sino porque se había prometido a sí misma no mendigar más un lugar donde ya había suplicado amor. Esa batalla ya la había librado y la había perdido contra sí misma. Carl Jung, en Símbolos de la Transformación, escribía: la neurosis es el sufrimiento del alma que no ha descubierto su propio significado, y ella comprendió que su sufrimiento pasado no era por él, sino por lo que ella misma había tolerado en nombre del amor, por la forma en que se traicionaba para ser aceptada, por cada vez que se había comparado, que había apagado su luz para no molestar, que había intentado convertirse en otra persona para gustarle a alguien que ni siquiera se gustaba a sí mismo. Esta vez era diferente. Esta vez había elegido a sí misma antes que cualquier otra validación externa. Ya no necesitaba demostrar que era mejor que otra, porque había comprendido que el verdadero amor no se gana a través de la competencia, sino por resonancia. No se trata de ser la mejor opción, se trata de ser la opción en armonía con lo que realmente eres. Él insistía en las comparaciones. Esperaba ver que ella se sintiera insegura, que su rostro se transformara por los celos, que dudara de sí misma. Pero no hubo reacción, ningún reproche, ni siquiera un comentario irónico, solo una certeza inquebrantable. No participaré en una carrera por un lugar que me pertenece por derecho o que no me pertenece en absoluto, porque una mujer de alto valor no suplica ser vista. Se vuelve tan auténtica que quien no la ve simplemente se retira de su campo, no por orgullo, sino por coherencia. Ella no se rebaja para ser aceptada, eleva sus estándares para elegir. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Él, sin darse cuenta, se quedaba cada vez más al margen. Cada palabra que intentaba demostrarle que no era suficiente acababa revelando que él no estaba listo para estar al lado de una mujer que ya se sabía completa. Hubo momentos en que la tentación se hizo sentir, en los que una parte de ella quería gritar: valgo más que ella. Estoy aquí, ella ya no está. Pero no lo hizo porque sabía que al entrar en esa dinámica ya había perdido, y que al participar se volvería a traicionar a sí misma. Jung también decía en Los Símbolos de la Transformación: lo que rechazas te domina, lo que aceptas te transforma, y ella aceptó esa incomodidad, esa antigua necesidad de aprobación, esa herida que ardía cada vez que la comparaban. No la ocultó con reacciones impulsivas, la abrazó con conciencia. Así convirtió su dolor en una afirmación silenciosa. No tengo que ser mejor que nadie, solo tengo que ser fiel a mí misma, mientras él creía tener el control, que su juego funcionaba, que ella aún estaba bajo su embrujo. La verdad era aún estaba bajo su embrujo. Otra. Cada provocación lo alejaba más de ella, no porque ella quisiera ser deseada, sino porque ya no quería estar en un lugar donde pusieran en duda su valía. Y cuando él se dio cuenta de que ella no caía, que no reaccionaba, que no luchaba, algo cambió en su mirada. Esa mujer que antes le parecía frágil, ahora le resultaba inalcanzable, no por arrogancia, sino por claridad, porque no hay nada más atractivo y desestabilizador que una mujer que no compite, que sabe quién es y que no necesita demostrar. Ella no necesitaba decir: soy mejor que tu ex. No tenía que exhibir lo que ofrecía. Su presencia, su calma, su seguridad eran suficientes. Y esa seguridad era como un espejo que él no sabía cómo sostener, porque mientras ella había dejado de compararse, él no podía dejar de hacerlo. Y en esa comparación era él quien perdía, porque descubría que la única forma de retenerla era respetándola. Y eso no todos saben hacerlo. Así, sin entrar en ningún juego, ella ganó el partido más importante, el de su propia dignidad. Y era precisamente eso, al fin y al cabo, lo que él no esperaba perder. Él esperaba una reacción, lo sabía, la provocaba,
Lanzaba comentarios afilados disfrazados de bromas, usaba sarcasmos con apariencia de ironía, hacía insinuaciones manipuladoras, esperando una explosión emocional. Quería una discusión, una escena, un mensaje largo. Necesitaba confirmar que ella seguía allí, emocionalmente disponible, emocionalmente atada, pero esta vez ella no cayó. No por frialdad, sino por amor propio, no porque no sintiera nada, sino porque había aprendido que no todo merece una respuesta. A veces el silencio no es ausencia, es una presencia consciente. Hubo una conversación, una de esas en las que él intentó distorsionar los hechos. Usó palabras como dagas envueltas en seda, negó lo evidente, habló con condescendencia y hizo todo lo que antes la desestabilizaba. Pero esta vez, silencio. Ella lo miró con el rostro sereno, la respiración tranquila, sin ansiedad en los ojos, sin deseo de explicar lo inexplicable. Y en esa mirada había una sola cosa: silencio. Sin explicaciones, sin quejas, sin lágrimas, solo una decisión interna: no regalar más su energía a lo que no construye. Carl Jung, en El hombre y sus símbolos, escribió: el inconsciente personal contiene todos aquellos contenidos psíquicos que han sido reprimidos o que han caído fuera del campo de la conciencia, y en ese momento se encontró frente a lo que más temía, su propio reflejo. Porque el silencio de ella no estaba vacío, era un espejo, y lo que reflejaba no era ira, sino una profunda y madura decepción. Mostraba a una mujer que ya no estaba dispuesta a explicar lo que debería ser evidente. Él esperaba un grito, un reproche, una discusión interminable, porque eso habría significado que ella aún estaba en el juego. Pero no nada de drama, ninguna escena. Solo la certeza de que ella no volvería a participar en conversaciones donde se pierde el respeto, porque había comprendido que su dignidad no reside en tener la última palabra, sino en saber cuándo dejar de hablar. Ese silencio era distinto. No era pasivo, no era rencoroso, era activo, vivo, decidido, una elección consciente de no permitir que palabras cargadas de veneno cruzaran sus límites. Era un no más, sin necesidad de gritarlo, era un me respeto, sin pronunciarlo, porque ella había comprendido algo. Cuando se responde al caos, se alimenta el caos. Cuando se responde al desprecio, se le da poder a quien desprecia. Y ella ya no estaba ahí para dar valor a lo que había dejado de merecer explicaciones. No era una estrategia, ni un truco para que él volviera. Era su nueva forma de vivir. Su silencio era sagrado. Era su manera de impedir que palabras erróneas tocaran su centro. Era su escudo, no su espada. Una elección consciente de proteger su paz antes que su orgullo. No se trataba de ganar, sino de no perderse en el proceso. Y el efecto fue devastador, no para ella, sino para él. El hombre que alguna vez tuvo poder sobre sus emociones, ahora se encontraba frente a una barrera invisible, no hecha de frialdad, sino de claridad. Ya no podía alcanzarla con sus juegos, ya no podía herirla con sus palabras, porque ella no respondía, y en esa falta de reacción, él perdía el control. Donde antes jugaba a provocar, ahora suplicaba atención. Jung también decía, siempre en El hombre y sus símbolos: cuando el alma no puede hablar, el cuerpo grita, y así comenzó a inquietarse. Buscaba de nuevo el contacto, dejaba frases en el aire, enviaba mensajes indirectos, intentaba provocar de nuevo, pero ya no funcionaba, porque no hay estrategia que pueda funcionar con una mujer que ha hecho del silencio su lengua de dignidad. Ella, mientras tanto, continuaba con su vida. No fingía indiferencia, vivía con autenticidad, ya no explicaba sus emociones, las elaboraba. Ya no respondía a las provocaciones, las superaba, porque había comprendido que algunas cosas no se resuelven hablando, se resuelven marchándose. Y, aunque sentía mucho, porque sin duda había dolor, había algo que pesaba aún más: su integridad. No regalaría su voz a quien no supo escucharla cuando hablaba con el alma. No desperdiciaría su energía en discusiones vacías. El silencio era su frontera, y esa frontera no se cruza con excusas ni con lamentos tardíos. Pero él no supo cómo hacerlo, porque no pensaba que una mujer pudiera irse sin decir nada. No imaginaba que el final no llegaría con una puerta cerrada de golpe, sino con el silencio,
un silencio que hablaba por todo aquello que ella ya no estaba dispuesta a repetir. A través del silencio, ella creó espacio para su propia maduración, para su libertad interior. Eligió conscientemente no ser una víctima, sino una mujer en paz consigo misma, que no busca ninguna confirmación externa para sentirse completa. Cada una de sus decisiones de retirarse, de no reaccionar, no eran signo de debilidad, sino de su fortaleza. Ya no permitía que las palabras de los demás la definieran, porque sabía que solo su opinión sobre sí misma tenía un verdadero valor. Había aprendido que la verdadera libertad llega cuando uno se libera de la expectativa de que los demás nos vean como queremos ser vistos. Solo entonces pudo encontrar una paz auténtica, cuando dejó de buscar aprobación y comenzó a aprobarse a sí mismo. Su silencio no era solo ausencia de palabras, se había convertido en su forma de comunicarse, su lenguaje de dignidad. En el momento en que dejó de responder a las provocaciones, dejó de ser prisionera de los sentimientos y manipulaciones ajenas. Con pasos silenciosos, comenzó a caminar hacia la verdadera libertad, una libertad que no requiere explicaciones, ni a los demás, ni a ella misma. Ni triste ni enfadada, se estaba convirtiendo en el ejemplo de lo que significa ser auténtica, porque en la verdadera fuerza no hay necesidad de demostrar nada. La fuerza nace en la calma, en la estabilidad interior que no se ve sacudida por factores externos, sino que es fruto de la autoconciencia y el crecimiento interior.